Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Everything Deseo is que muy super bien. okay. Deseo que Buenos muy días. bien. Buenos días. Gracias por asistir. Gracias por renovar el compromiso que hicimos en la primera sesión, y estar de nuevo acá. Y a los que es su primera vez dentro del seminario de investigación, les damos la más cordial y cálida bienvenida en nombre de la Dirección de Formación e Innovación Educativa a través de la Subdirección de Innovación e Investigación Educativas a este sexto seminario de investigación, específicamente en temas de educación. Hoy vamos a dar inicio a esta nuestra segunda sesión y tenemos dos grandes invitados. Tenemos el honor de tener acá al doctor Alberto Ramírez Martinel y al doctor Escoal Tlacael García Morales, el primero de la Universidad Veracruzana y el segundo de la Universidad Mesoamericana. Es un gran honor de verdad de tenerlos acá. No voy a profundizar más porque eso le toca a nuestro increíble moderador que es Ángel. Ya lo conocen. Él es parte del equipo del Departamento de Investigación Educativa y es quienes nos han estado acompañando en esta trayectoria de estas sesiones. Entonces, bueno, les deseo una sesión súper exitosa, que sea muy enriquecedora y sobre todo que deje algo en ustedes y en cada uno de nosotros. Muchas gracias por estar acá, Ángel. Todo tuyo el escenario y mil gracias de nuevo a nuestros invitados por aceptar la, esta invitación que nos complace y nos honra. Adelante, Ángel. Gracias, Mari. Bueno, buenos días a todos, público asistente, docentes, investigadores, eh, público en general, buenos días. Bueno, mi nombre es Guadalupe Ángel González Chávez, yo pertenezco aquí a la DEFIE, la Dirección de Formación e Innovación Educativa. En esta sesión voy a estar moderando este seminario. Eh, en particular, pues estamos en la segunda sesión de este seminario de investigación. Me voy a permitir compartir en la pantalla lo que es el Seminario de Investigación Educativa. En esta ocasión estamos en la edición sexta del Seminario de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional y esta es su segunda sesión. Bueno, eh, el IPN a través de la Secretaría Académica y de la Dirección de Formación e Innovación Educativa organiza este seminario con la finalidad de ¿Son fomentar audífonos? y desarrollar la investigación educativa en las unidades académicas del instituto. El seminario se lleva a cabo del 18 al 8 de noviembre de este año. El propósito del seminario es generar un espacio de intercambio y discusión para la contribución de un lenguaje común que permita el desarrollo de proyectos de investigación en diferentes modalidades para abordar problemáticas de los niveles medio, superior y posgrado, y desde luego que redunde esto en las funciones sustantivas del instituto. Este seminario, aparte de acercarnos a la investigación educativa, en este caso de sus principales etapas, también les comento, es un espacio para conocernos y reconocernos y saber quiénes realizan investigación educativa, no solamente ahora ya en el instituto, sino también de forma externa, dando una pequeña prueba de eso, porque en realidad pues son sesiones cortas y los ponentes, bueno, van conforme a estas sesiones, pero eso nos permite precisamente acercarnos incluso a otros lugares, a otras temáticas, a otros puntos de vista, en este caso de la investigación educativa, que no solamente son los que podremos tener en nuestra institución. En ese sentido, nuestro seminario está dirigido a todos los docentes interesados en la investigación educativa. Y bueno, el seminario comenzó en febrero del 2018 y se ha convertido ya en un referente en el instituto. En sus dos primeras ediciones expusieron docentes investigadores interesados en conformar la red de educación, eh, en la red de educación, y expusieron sus trabajos a manera de integrarse como un grupo. En la tercera, cuarta, quinta sesión, la temática fue o ha sido, como en esta, eh, exponer las principales etapas del proceso de investigación educativa a partir de la experiencia y resultados en esta área. Bien, bueno, el programa aquí lo reproduzco.
La primera sección se trató marco teórico conceptual, el 18 de octubre. En esta segunda sesión, el diseño metodológico de la investigación o diseño de la investigación. Comenzamos a las 11 horas y esperamos terminar a 12:30 horas. Los ponentes, como bien lo ha mencionado Mari, es el doctor Alberto Ramírez Martinel, de la Universidad Veracruzana, y el doctor Iscuatl Tlacaele García Morales, investigador de la Universidad Mesoamericana de Oaxaca. La tercera sesión será recolección de datos y la cuarta y última obtención de resultados y conclusiones. Bien, de verdad agradecemos a nombre de la DEFIA y del Instituto contar con la presencia del doctor Alberto Ramírez Martinelli, el doctor Iscuatl Tlacaele García Morales. Agradecemos su tiempo, disposición por acompañarnos en esta sesión. De verdad, también reconozco, es un gusto, es un honor contar con su participación. Y me permito a continuación presentar o comentar la semblanza de nuestros ponentes. Comienzo con el, el doctor Alberto Ramírez Martinel. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, maestro en ciencias de la computación y medios de la comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, Alemania, ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, CIES, de la Universidad Veracruzana. Es cocoordinador de la series editoriales Háblame de TIC, Saberes Digitales de los Universitarios, y responsable del diseño y atención a los cursos abiertos masivos en línea MOOCs del CIES, Universidad Veracruzana, en la plataforma México X. Es docente de la licenciatura en Pedagogía, del doctorado en Computación y del doctorado en Innovación Educativa en Educación Superior en la Universidad Veracruzana, donde también es coordinador de este posgrado. Estudia temas de cultura digital en contextos escolares, brecha digital, incorporación de TIC al currículum, TIC disciplinarias y saberes digitales de profesores y estudiantes. Es investigador nacional nivel 1, Sistema Nacional de Investigadores, miembro del comité directivo del COMIE en el periodo 2022-2023, coordinador del área temática de TIC en educación de COMIE de 2019 al 2022 y coordinador general de los estados del conocimiento del COMIE en la década del 2012 al 2021. Gracias, doctor Alberto Ramírez, y bienvenido a este seminario. Muchas gracias. Comento la reseña curricular del doctor Iscuatl Tlacaele García Morales. Es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y doctor en Conocimiento Pedagógico Avanzado, Calidad, Diversidad y Evaluación por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un diplomado en Calidad Educativa y Competencias Docentes por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha ejercido la docencia desde el año 2007, primero en educación telesecundaria y a partir del 2016 en todos los niveles de educación superior. Ha sido ponente en diversos congresos de investigación educativa, e impartido conferencias, seminarios, diplomados, cursos y talleres a docentes de diferentes niveles educativos. Ha realizado diversas publicaciones y colaborado en la organización de coloquios y simposios de investigación. Participa como dictaminador en revistas indexadas. En la Universidad Mesoamericana, Oaxaca, forma parte del grupo de investigación y es catedrático en la licenciatura en Pedagogía y maestría en Educación Superior. Bienvenido, doctor Iscuatl Tlacaele. Muchas gracias. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Bueno, una vez hecha esta presentación de nuestros reconocidos ponentes, comento la dinámica de este seminario, dividido en 2 etapas. En la primera plantearemos un par de preguntas a los investigadores invitados, nos contestarán, nos comentarán al respecto de ellas. Y en la segunda parte de este seminario daremos la palabra
a los asistentes para que de viva voz o mediante chat planteen sus preguntas y o comentarios que consideren para que nuestros ponentes pues comenten también al respecto. En ese sentido, les invito a plantear sus preguntas de manera puntual, así como sus comentarios para que la participación de ustedes sea ágil y dar oportunidad a las personas que así lo soliciten. También les recuerdo que la asistencia la deben registrar en el formulario que estará en la liga que se les compartirá en el chat durante la sesión de este seminario. Bueno, pues entramos de lleno a este seminario, al tema que nos atañe hoy, que es el diseño metodológico de la investigación. Y bueno, en la primera sesión de este seminario tratamos el marco teórico conceptual, pues se revisó básicamente lo que entendemos o lo que comúnmente eh, aparece cuando mencionamos esta temática, pues no está por demás comentar que, bueno, ahí se permite o se hace la revisión bibliográfica de algún tema, la revisión conceptual, definiciones, variables, categorías, nos acercamos ahí o ya tenemos los elementos que han utilizado algunos investigadores, las metodologías que se han utilizado. Tenemos ya elementos, una vez vista esta parte de la investigación, tenemos elementos para proponer e ir diseñando la investigación y caer, por decirlo así de una manera, o plantear el diseño metodológico de la misma. Este es el tema que trataremos en esta sesión. Y en ese sentido, pues igual podemos averiguar a qué nos referimos, qué contiene esta, esta parte de la investigación y bueno, algunas cosas que probablemente aquí se ampliarán, algunos tópicos, pues podemos hablar que ahí pues necesariamente tenemos que determinar la población, la muestra, algo que desde luego aquí haremos énfasis, la determinación del método o el enfoque a utilizar en nuestra investigación, el alcance, determinación de los instrumentos y estrategias para la recolección de información, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, dicho esto, eh, pues vamos a ver que existen diferentes caminos para indagar, en este caso, lo que deseemos averiguar o la realidad social en la que estamos inmiscuidos. Entonces, empezaremos esta, esta discusión sobre este tema, eh, dándole primeramente la palabra al doctor Alberto Ramírez. Le recuerdo que tiene hasta 10 minutos para comentarnos al respecto. Y la pregunta que comenzaremos para esta discusión es la siguiente. Eh, ¿Considera antagónicos los métodos cualitativos con los cuantitativos? ¿Qué nos puede decir, doctor Alberto? La pregunta es, Adelante. ¿considera antagónicos, dice? Sí, antagónicos los métodos Sí, cualitativos o cómo no. cuantitativos. Gracias, colegas, por estar aquí. Ángel, María, Marta, por la invitación. Tlacaele, qué gusto estar aquí contigo. Y bueno, pues la pregunta esa es obligada, ¿no? Siempre cuando empezamos un curso de metodología, pareciera que hablamos de dos mundos distintos, del cualitativo y del cuantitativo. Y es que, por supuesto que hay una serie de metodologías, serie de estrategias, serie de instrumentos que corresponden fielmente a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una entrevista o si quiero resaltar, digamos, antes del instrumento, si quiero darle voz a mis informantes y escuchar lo que están, las percepciones que tienen o las experiencias que tienen sobre mi fenómeno de estudio, bueno, pues me puedo acercar a ellos, ¿no? Y le doy prioridad a su voz, a su experiencia, a sus percepciones y opiniones. Entonces, pues todo pues, lo puedo recoger con una entrevista o con un grupo focal
o con observaciones participativas o simplemente alguna observación, ¿verdad? Y voy llevando mi diario de campo y voy registrando la voz, ¿no? Y eso sería, digamos, el protagonista principal de este enfoque, ¿no? La voz del informante. Por otro lado, tenemos esta necesidad de hacer estadística, de categorizar, de dividir a la población en una serie de secciones que sumados nos dé un 100%, y entonces puedo saber si más de la mitad se dedican a esto, si la mayoría prefiere tal cosa. Entonces hay también una pulsión por hacer pues encuestas o instrumentos más masivos, más de carácter, pues sí, de numérico, ¿no? Entonces es natural, me parece, cuando empezamos a estudiar metodología, inclusive enseñarlo así, enseñarlo como lo cualitativo, ¿no? Las cualidades y lo cuantitativo, los números, ¿no? Los números que describen el fenómeno. Y didácticamente parece que es sencillo hacerlo de esta forma, pero en la práctica y en la nueva didáctica, donde ya no hay parcelas del conocimiento, donde no hay necesidad de partir las disciplinas y hacerlas puras, ¿no? Y presentarlas como solas en el contexto cotidiano, en la vida diaria, pues ahora la tendencia es mezclar, ¿no? Mezclar la lectura con el pensamiento lógico, mezclar la historia con la geografía, mezclar la cultura digital con eh, la creatividad bueno, y el diseño a lo mejor, ¿no? Entonces, esta tendencia también de la ruptura de las parcelas disciplinarias, pues nos tienen que reposicionar, aunque hay discusiones muy antiguas donde nos sugieren a los investigadores no hacer la distinción de las metodologías o de los enfoques mixtos, cualitativo y cuantitativo, y más bien irnos hacia una visión mixta, pues ahora se vuelve más evidente. Entonces yo creo que sí es importante observar el mundo de distintas maneras, ¿no? Me parece que no son antagónicas, sino complementarias. Me parece que si tu grupo de informantes es muy puntual, muy pequeño, bueno, pues valdrá la pena acercarte a un enfoque donde la voz, donde la profundidad de las opiniones sea más protagónica, ¿no? No vale la pena de hacer un conteo o una serie de interpretaciones estadísticas cuando tu grupo de informantes son, digamos, menos de 100, ¿no? O sea, si tienes a 90 informantes y le empiezas a sacar una estadística, pues de repente empiezas a complicar la lectura, empiezas a complicar el reporte que estás haciendo. Acá en la Universidad Veracruzana, y les cuento, aprovecho el espacio, tenemos una investigación de largo aliento que hemos realizado en los últimos años con mi colega y amigo, el doctor Miguel Casillas, sociólogo. Yo tengo un perfil un poco más de innovación y técnico, entonces hemos hecho una propuesta de la sociología de las TIC. En otro momento de la intervención puedo hablar del diseño de la investigación, pero en concreto usamos a Pierre Bourdieu con su propuesta de capital cultural, le enmendamos la plana, hacemos la propuesta de capital tecnológico y tiene sus tres estados del capital, ¿no? El capital tecnológico incorporado, el capital tecnológico objetivado y el capital tecnológico institucionalizado. Y con eso empezamos a hacer ciertas mediciones. Bueno, pero lo importante para esta respuesta es que nos acercamos prácticamente a un centenar de programas educativos de la Universidad Veracruzana, desde medicina hasta filosofía. Aquí estamos organizados por 6 áreas disciplinarias: ciencias de la salud, humanidades, artes, económico administrativo, área técnica y biológico agropecuario. Y dentro de esas 6 áreas, que son distintas a las de INEGI y ANUYES, tenemos
hasta 100 programas educativos únicos, aunque algunos se repiten, podemos decir de que tenemos más de 100 programas educativos porque tenemos pedagogía en el puerto de Veracruz, pedagogía en Jalapa, pedagogía en sistema escolarizado, entonces ya empieza a contar como 4 programas, pero únicos tenemos cerca de 100 programas. Nos acercamos a estas comunidades, hicimos grupos focales, trabajamos con más o menos grupos de 50 asistentes. Por parte de nuestro equipo íbamos 10 personas, hacíamos los grupos focales, en algunos casos teníamos parejas, tríos y en algunos otros más grandes, ya con 5 personas. Y les preguntábamos el perfil tecnológico de los egresados de cada carrera, ¿no? O sea, pusimos en juego la disciplina, hablábamos de saberes digitales disciplinarios. ¿Qué es lo que tiene que saber de TIC un médico? ¿Qué es lo que tiene que saber de TIC un pedagogo? ¿Qué es lo que tiene que saber de TIC un investigador educativo? Entonces hicimos estos perfiles tecnológicos. Me voy a enfocar ahora en la forma en que levantamos estos datos. Entonces hicimos esta recolección de las narrativas que nos compartieron los colegas en los grupos focales, hicimos las transcripciones, empezamos esa investigación en 2018. Si hubiéramos empezado ahora con el chat GPT y los modelos de lenguaje amplio, la transcripción hubiera sido infinitamente más sencilla, pero nos tocó arrastrar el lápiz por mucho tiempo. A los colegas les tocó hacer transcripciones y logramos categorizar, observar y hacer una serie de elementos, de rasgos que definían el perfil tecnológico de cada una de las disciplinas. Y para comprobarlo, hicimos una encuesta, más o menos a 2,000 profesores de la Universidad Veracruzana, y en ella preguntamos también los saberes digitales, obtuvimos esta visión mucho más numérica, mucho más descriptiva, digamos, cuantificada, ¿no? Y la comparamos con la propuesta cualitativa. Entonces, esto nos llevó a una serie de libros. Tenemos 6 libros sobre saberes digitales de los universitarios. Cada uno de los 6 corresponde a un área disciplinaria de la Universidad Veracruzana. Si te interesa el área de matemáticas, pues bajas el libro de manera gratuita de la editorial de la Universidad Veracruzana del área técnica y ahí están matemáticas. Si te interesa el área de teatro, baile y música, que es muy importante para nosotros en la Veracruzana, pues está en el libro de artes que recién salió y que se está presentando ahorita en algunos espacios académicos. Y ese libro, pues es, digamos, un reporte de investigación en el que articulamos la información cualitativa con la información cuantitativa, ¿no? Sacamos también un grado de apropiación tecnológica que nos permite observar si tienen alto, medio, bajo, y además ponemos en juego pues, rol disciplinario y de los campos académicos, donde no el alto, digamos, en una escala de 0 al 10, necesariamente es 10, ¿no? Puede ser alto para algunas comunidades que están despegados de la tecnología o de los usos cotidianos de la tecnología. El alto pudiera ser, el horizonte más alto pudiera ser 6, pero si tú tienes 4, entonces estás abajo. Cierro la intervención, tengo 10 segundos, diciendo que hicimos una mirada, un zoom a las mujeres en STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, y presentamos los saberes digitales de las mujeres en STEM, ¿no? Y ese artículo lo publicamos en la revista de innovación educativa del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Ángel, esa es mi participación. Gracias, doctor Alberto. De verdad, qué enriquecedor lo que comentas. Nos has dado un panorama acerca de esta visión, esta nueva visión, como comentas, ¿no? De ya no tratar con, o bueno, no ser tan puros como comentas, tanto en nuestras investigaciones para acercarnos de forma cualitativa, cuantitativa, sino que ahora una propuesta mixta. Y me parece bien interesante cómo distingues, cómo presentas estas dos maneras, ¿no? Cómo lo hiciste en tu investigación, enfatizando que no tiene, a veces, o no tiene sentido complicarse cuando tenemos un grupo reducido al que queremos tratar o investigar o queremos obtener información de ellos,
e irnos por la parte cualitativa. Y mencionas ahí un método, una técnica que es grupos focales, que es utilizada en esta enfoque cualitativo. Gracias, doctor Alberto. Continuamos ahorita con el doctor Ixcuatl Lacaille. Desde su trabajo, su enfoque de trabajo, el tipo de investigación que realiza, sus múltiples trabajos, su experiencia, le pregunto, doctor Ixcuatl, ¿considera antagónicos los métodos cuantitativos con los cuantitativos? Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco la invitación a la institución, al Politécnico Nacional. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé con algunos elementos que considero importantes para poder abordar esta temática con relación a las preguntas que previamente nos formularon. Pues bien, la primera pregunta nos plantea si estos métodos, los cuantitativos y los cualitativos, tienen una naturaleza antagónica. Para poder abordar esta pregunta, que es un debate que ha existido durante mucho tiempo y que poco a poco va desapareciendo o se va superando, aunque todavía quedan estos resquicios, ¿no? de colegas que siguen casados con ciertas metodologías y que desde su postura metodológica muchas veces se lanzan críticas contra las otras metodologías, pero bueno, parece que hemos ido avanzando en estas cuestiones, sobre todo en las ciencias sociales. Eh, para poder responder esta pregunta, considero importante primero pues preguntarnos de dónde nacen los métodos, es decir, cuál es la naturaleza y el origen de estos métodos o por qué son diferentes, ¿no? Entonces, inicialmente, de manera muy breve, pues me gustaría comentar que los métodos nacen de los paradigmas. En términos generales, un paradigma puede entenderse como una manera de percibir, de conocer, de entender y explicar la realidad. Por lo tanto, cada paradigma construye un conjunto de caminos y de herramientas distintos que nos permiten acercarnos al conocimiento de la realidad, ¿no? En ciencias sociales coexisten diversos paradigmas. Los más aceptados, pues, es el positivista, el interpretativo, que dan origen a estos grandes métodos conocidos como cuantitativo y cualitativo, independientemente de que en algunos espacios académicos se considera un tercer paradigma, el sociocrítico. En otros espacios aún no es aceptado, pero bueno, vamos a enfocarnos en estos dos métodos o estas dos miradas. El método en realidad son los lentes con los cuales nosotros en algún momento decidimos observar la realidad que nos interesa conocer, ¿no? Bien, pues cada método, como bien comentaba el doctor Alberto, nos permite conocer una parte de la realidad, ¿no? Cada método nos permite conocer u obtener información de distinta naturaleza de esa realidad a partir de las herramientas que cada método nos proporciona, que son las técnicas. Ya se mencionaron algunas como las encuestas, las entrevistas, la observación. Entonces, cada técnica nos va a proporcionar información totalmente distinta que además se analiza de diferente manera y por lo tanto el resultado es distinto. Sin embargo, me parece que sí hay que ser muy enfáticos en que estos métodos no son antagónicos, sino que en realidad son complementarios, porque el hecho de basarnos en un solo método para poder conocer la realidad, en realidad estamos parcializando ese conocimiento, nos quedamos con una sola perspectiva. Es como cuando pues sucede un accidente en la calle, cada quien tendrá una versión distinta desde desde el que está situado o desde el que lo está observando. Entonces, los métodos, pues de alguna manera representan esa mirada que nosotros tenemos de la realidad y puede suceder que no estemos recogiendo información de algo valioso o de algo importante. Por eso son complementarios. Y bueno, después de este preámbulo, me gustaría también compartir un poco la experiencia que hemos tenido desde la Universidad Mesoamericana en estas cuestiones de la investigación y también de la aplicación de estos diferentes métodos.
Les comparto aquí unas imágenes de dos investigaciones de naturaleza distinta. La de la izquierda, que es un artículo recién publicado en la revista de Innovación Educativa del Politécnico, que iba orientada a recuperar la opinión de los estudiantes universitarios en el estado bueno, en la ciudad de Oaxaca, sobre las condiciones bajo las cuales se dio el proceso de aprendizaje durante la pandemia. Entonces, como la cantidad de estudiantes era muy amplia, en ese entonces los estudiantes no estaban concentrados en un solo espacio geográfico, sino que estaban en diferentes regiones. El acceso a los estudiantes se va complicando. Entonces, sí es importante en este caso pensar qué es lo que quiero conocer para a partir de ahí decidir cuál es el método pues mucho más adecuado para obtener la información que me permita responder a mis preguntas de investigación o que me permita lograr los objetivos de investigación que he formulado. Y también quiero retomar un punto que mencionaba el doctor Alberto con relación a la población y la magnitud de la población. Tenemos que pensar que si yo tengo 10 sujetos, la respuesta de un sujeto equivale al 10%. Entonces, por eso no es propicio aplicar investigación cuantitativa en poblaciones muy reducidas, porque eso nos altera mucho los resultados. Si yo ya tengo una población de 100 sujetos, pues cada sujeto es 1%, entonces ya es hace una diferencia importante. Y si tengo 1000, entonces se va reduciendo el impacto que pueda tener una opinión muy distinta a la de las demás, ¿no? Entonces ya no me rompe como estas tendencias en los resultados que voy teniendo. También, pues en el caso de esta primera investigación, pues lo que se pretendía conocer era bajo qué condiciones estaban estudiando los estudiantes, las condiciones de conectividad, las condiciones de acceso y uso de las tecnologías, algunas otras cuestiones que implican medir determinadas variables. Un ejemplo, se preguntó o se quería conocer también si habían cambiado los hábitos de sueño, de ocio, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, lo que se obtuvo a partir de esta investigación es que durante la pandemia los estudiantes dormían menos porque se empezaron a saturar de trabajo, de actividades, sus hábitos de sueño también se modificaron. Normalmente ahora trabajaban en sus actividades académicas durante la noche pues algunos previo a la pandemia no tenían contacto con las tecnologías o con las plataformas. Durante este proceso fueron aprendiendo y entonces lograron alcanzar un buen dominio o un buen nivel en el manejo de estas tecnologías en particular. También, por ejemplo, se permitió saber las condiciones de conectividad. Muchos de los estudiantes se encontraban o retornaron a sus hogares en las diferentes regiones del estado de Oaxaca y entonces pues las condiciones son totalmente distintas y eso genera pues a su vez una experiencia distinta de aprendizaje. También del otro lado tenemos la portada de un libro que también se publicó después de la pandemia. En este proceso quisimos conocer la experiencia de los docentes con relación pues, al ser docente y a la práctica docente durante la pandemia. Entonces, aquí hay una palabra clave que es experiencia. Cuando nosotros queremos profundizar en las vivencias, en las experiencias de las personas, lo más adecuado es la investigación cualitativa. Entonces, nosotros nos apoyamos en la técnica del autorrelato, se hizo una guía de preguntas y los docentes participantes fueron estructurando una especie de relato en un formato de ensayo para poder narrar esa experiencia y esas vivencias que tuvieron, las condiciones desde las cuales trabajaron y cómo todo este proceso de la pandemia pues tuvo un impacto en la persona y también en la práctica docente. Entonces, a partir de esto, pues básicamente lo que
obtuvimos es el conocimiento de una parte de esa realidad, una parcialidad de la realidad. Ya si nosotros pudiéramos integrar estos métodos, pues el conocimiento sería mucho más completo de esta realidad y pudiéramos entenderla y explicarla de mejor manera. También con relación al tipo de dato que obtenemos desde estos métodos, aquí les pongo un ejemplo de los datos obtenidos a partir de un cuestionario. Este fue vía formulario digital. Y entonces, pues hay algunos datos que nos permiten estratificar o hacer clasificaciones de nuestros sujetos. Por ejemplo, el sexo, el semestre. Nos permite también hacer comparaciones o establecer diferencias de acuerdo a estas variables. Aquí tenemos por ejemplo, una pregunta con relación al tiempo libre con el que contaban antes de la pandemia o antes de la modalidad virtual. Y bueno, tenemos aquí unas categorías, pero para el análisis también esto se puede traducir a número y podemos generar bases de datos que son totalmente numéricas, y eso es lo que se analiza en investigaciones cuantitativas. Muchos estudiantes luego también le huyen a este método precisamente porque no quieren toparse o enfrentarse a la estadística y piensan que la investigación cualitativa es mucho más fácil o mucho más sencilla. Yo lo que también pudiera comentar en este sentido es que ninguno de los dos métodos es más fácil que el otro. Los dos tienen su nivel de dificultad en algún punto de la investigación. Entonces, porque los cuestionarios requieren también una validación, requieren este análisis estadístico, el conocimiento de ciertas herramientas, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una investigación cualitativa, lo que vamos a obtener en realidad es una gran cantidad de texto que también mencionaba el doctor Alberto. Y entonces, si yo tengo 10 sujetos, la cantidad puede ser muy amplia de información, pero si yo quisiera hacer una investigación ya con 100 sujetos de manera cualitativa, esto se va haciendo cada vez mucho más complejo. Es un mar de información, por lo tanto, sí hay que primero pensar cuál es la población objeto de mi estudio de investigación para poder determinar qué método es mucho más conveniente, porque bueno, en el caso de la investigación cualitativa, pues hay que hacer los procesos de codificación, categorización e interpretación. Y aquí también, para terminar, me gustaría hacer una distinción entre ambos métodos, y es que en el caso de lo cuantitativo, la interpretación no depende del investigador. Es decir, si yo obtengo un 80% de algo, el 80% va a ser siempre interpretado de la misma manera por todos los investigadores. Si aplico una técnica de correlación, una herramienta de correlación, el resultado va a ser interpretado de la misma manera porque se hace bajo una escala. En el caso de la investigación cualitativa, la interpretación depende totalmente del investigador y se pueden cometer muchos errores ahí con relación a cómo interpreto las palabras o lo que observé de los sujetos. Y bueno, hasta aquí cierro mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Taclay, muy interesante. Eh, entonces, algo que nos comenta en esta intervención eh, nos permite conocer entonces cómo cada método, cada enfoque obedece o tiene que ver con algunas circunstancias. Nos mencionaba por ahí la cantidad de población, que es algo bien importante para poder distinguir eh, algunas de las formas en las que podemos utilizar estos métodos. Que también esa parte de que pues no son antagónicos, son complementarios, y también que consideran cada método permite conocer cierta parte de la realidad que estamos estudiando. Algo que también es bien importante, ninguno es más fácil que el otro, cada quien tiene sus propias características, y es algo que debemos tomar muy en cuenta porque efectivamente nos conducimos cuando estamos realizando alguna investigación, eh, nos conducimos por algunos de estos enfoques y tenemos de hecho creencias para cada uno de ellos, pero estos comentarios que nos hacen tanto Alberto como la KL
pues la verdad nos dan claridad para este poder un poquito más distinguir cada uno de ellos. Bien, entonces, bueno, hemos aquí un poco hablado de manera muy sustancial de tanto de la parte cualitativa, cuantitativa, incluso un acercamiento muy ilustrativo del enfoque mixto. Eh, Cualitativo, como comentan, pues tenemos o nos enfocamos sobre datos numéricos. El cualitativo, pues en esas narrativas, eh, en esas interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite o nos da pie precisamente a, a que hablemos en este caso, entonces, ya con estas consideraciones que nos hacen nuestros ponentes, eh, nos permite entonces plantear la siguiente pregunta. Y comienzo nuevamente con el doctor Alberto Ramírez. Y le pregunto, ¿cuál es el método más adecuado para realizar mi investigación? Y en este sentido también nos podría comentar, a manera también de resumir parte de lo que se ha dicho aquí, los elementos del diseño metodológico en la investigación. Adelante, doctor Alberto Ramírez. Gracias. Bueno, no sé si sea el más conveniente, pero sí el más recurrente actualmente, pues justo iniciamos este seminario, esta sesión del seminario, hablando de las bondades de lo digital, ¿no? Gracias a una plataforma como Zoom, ahora podemos tener una sesión de este tipo desde Oaxaca, desde Ciudad de México, desde Veracruz, sin que tengamos que desplazarnos. Entonces hay ciertas bondades de la tecnología, ¿no? Y eso ha llegado también pues a los proyectos de investigación de nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado. Entonces, más que un método eficiente, me parece que un método muy común, muy recurrente, es el de la encuesta, ¿no? O sea, me parece que actualmente a través de los formularios de Google, de los formularios de Microsoft, pues tenemos acceso, o los otros de SurveyMonkey y demás, tenemos acceso a público que usualmente está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, me parece que lo más valioso de la reflexión o del diseño de la investigación tendría que ir en un pasito previo, ¿no? En el diseño de la investigación. En ese sentido, yo creo que primero hay que, bueno, pues justificar qué es lo que estás haciendo, si vale la pena hacer una investigación como la que vas a emprender. Tendrías que conocer quiénes son los que han trabajado el tema y bueno, y también tendrás que pues saber sobre los éxitos y los fracasos de otros colegas que han hecho esta investigación, ¿no? Y una vez que tengas ya lo han revisado ustedes en sesiones anteriores, este marco contextual, ¿no? Y una estado del arte en el que veas el éxito y los fracasos de los proyectos parecidos, de los proyectos hermanos, vas a tener más elementos para proponer dimensiones, ¿sí? Acá en la Veracruzana nos gusta seguir en mi grupo de investigación en concreto, en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, nos gusta recurrir a un enfoque de operacionalización de variables. Y al operacionalizar variables, lo que hacemos es definir con claridad un mapa de la investigación. El mapa de la investigación está compuesto por elementos con ciertas jerarquías que debemos respetar. Primero, y más importante, son las dimensiones. Por lo general, las dimensiones en una tesis de licenciatura, por ejemplo, se ocupan 2 dimensiones, en una de posgrado 3, 4 dimensiones, ¿no? Entonces, con una tesis de licenciatura donde tienes 2 dimensiones, yo puedo después
categorizar o describir o decir qué entiendo por cada una de las dimensiones. Una dimensión podría ser la socioeconómica, ¿no? Y otra dimensión, retornando a la investigación que les comentaba hace rato, pues puede ser el grado de apropiación tecnológica. Entonces yo tengo dos dimensiones y mis unidades de análisis son los profesores universitarios. Entonces, con esas dos dimensiones, yo ya puedo empezar a operacionalizar y decir qué entiendo yo en el contexto de mi investigación por mis creencias, por mi manera de ver el mundo, por mi formación, como en este caso, yo estudié en el CCH, Sur, entonces tengo una formación pues sí, de ciencias y humanidades, ¿no? Que después complementé en la licenciatura con dos licenciaturas, una en humanidades y una en ingeniería. Entonces mi visión CCHera no se despegó de mí y entonces mi visión del mundo es distinta, es más híbrida a la de un ingeniero puro o a un humanista puro, ¿no? Entonces, las formas en que uno pues diseña la investigación, pues por supuesto que son subjetivas, pero para tratar de que esto se alinee con el discurso mundial en este tema de investigación, pues tienes que hacer una revisión de literatura, tienes que hacer un estado del arte, un marco teórico, ¿no? Que esto implica leer y por lo general en un doctorado, pues es 2 años de lectura. Entonces, una vez que yo ya defino cuáles son los rasgos de la dimensión, por mis creencias, por mis antecedentes académicos, pero también por la literatura que he revisado, ahí podemos entonces ya decir cuáles son las variables que componen a la dimensión socioeconómica en este caso. Entonces yo puedo decir la variable socioeconómica está compuesta por ingreso mensual, por antigüedad misma, por acceso o tiempo en el que se hace de tu trabajo a tu casa, en algunos casos hemos preguntado aquí con el afán de ser muy sutiles, ¿cuántos focos tiene tu casa? Y si nos dice que la casa tiene un foco, pues nos la imaginamos. Si nos dice que tiene 4, pues también nos la imaginamos. Si nos dice que tiene 50, pues también nos la imaginamos, ¿no? Entonces, con esta idea de la cantidad de focos, podemos interpretar qué tipo de casa tiene sin preguntarlo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos las dimensiones y sus variables, ahora ya procedemos a los indicadores. Definimos los indicadores que a su vez son estos rasgos que definen a cada una de las variables. Por ejemplo, si una de mis variables es ingreso, bueno, yo podría preguntar en el caso de los universitarios, ingreso por salario, mis indicadores serían ingreso por salario, ingreso por estímulos estatales, estímulos federales. Felicitamos a los que ingresaron al SNI, que recibieron la noticia el día de ayer, ¿no? Los estímulos de mi institución por productividad, mis chambitas de los fines de semana, mis asesorías, si manejo un Uber o no, ¿verdad? Entonces yo ya puedo tener distintos indicadores que me permiten categorizar la variable ingreso, que a su vez es parte de la descripción de la dimensión, ¿no? Entonces ya tenemos dimensión, variable e indicador. Y ahora sí, con el indicador puedo proponer un reactivo, un ítem o un ítem, y también puedo decir el tipo de instrumento que voy a usar. Y aquí es donde digo si es un formulario de Google Forms, ¿no? O es una pregunta de una entrevista a profundidad, o es una observación participativa, o esto lo voy a sacar de la legislación de la institución. Y entonces yo ya determino cómo voy a sacar la información de cada uno de mis indicadores, ¿no? De esta manera yo me mantengo enfocado en no investigar cosas emergentes que pueden ser muy interesantes, pero que me descuidan o me distraen del objetivo principal. Entonces es ahí, en este momento, cuando ya decido cuál es el enfoque que voy a utilizar o cuál es el método que prefiero utilizar en esta investigación.
Y verán, si observamos esta, yo me lo estoy imaginando y así lo diseñamos como una tabla, ¿no? Están las dimensiones, o podría ser un cuadro sinóptico, ¿no? Las dimensiones, luego una llavecita, las variables, y luego otra llavecita en las variables, ¿no? Una estructura arborada que me permite observar, y si yo fuera un mapa, ¿no? Podría poner un pin, una chinche, y decir, usted está aquí. Y entonces, cuando yo pongo usted está aquí en uno de los ítems, sé que esa pregunta está ligada a mi indicador, que a su vez está ligado a mi variable y a su vez está ligado a la dimensión. Y no me estoy inventando un instrumento, pues, digamos, sin un rigor científico, sin un rigor metodológico para su diseño. Y entonces, Ángel, sería en este momento ya cuando yo decido si es una encuesta o si no lo es. Y ya para cerrar la intervención, yo diría que efectivamente las encuestas en Google Forms están de moda, las deja uno ahí un ratito y de repente llega y ya tiene 100 respuestas, ¿no? Pero a ese, pues, número de registros habría que limpiarlo de una manera distinta. Y eso, pues ya habla de una nueva forma de hacer investigación. Durante la pandemia escuchamos sobre la educación híbrida, ¿no? Que según la UNESCO, pues es digamos, en esta redefinición de lo híbrido, es la combinación de lo presencial con lo virtual. Bueno, pues tendríamos que estar ahora también para una sesión posterior de este seminario, discutir sobre la investigación híbrida. Y la investigación híbrida no es pasar de la encuesta en papel al Google Forms, ¿no? Sino, me parece que aquí vendría una propuesta que ya se podrá discutir de cómo limpio mi base de datos, cómo valido mis registros, cómo digo, me llegaron 100 registros o 100,000, ¿no? Y de estos, ¿cuáles son válidos? Porque pertenecen a el grupo que estoy observando. No es un Vox Populi de la televisión que pregunta a todo mundo afuera del metro, ¿no? Sino que estoy definiendo con ciertas características a mis unidades de análisis y tengo que ser fiel a ello. Entonces, la hibridación de la investigación no sería en el uso del instrumento digital, ¿no? Sino en digitalizar la manera de pensar, ¿no? O poner en consideración el tema digital a la hora de proceder en cuestiones metodológicas. Ángel, sería mi intervención para esta pregunta. Muchas gracias, doctor Alberto. Qué claridad al exponernos. La verdad, en ese sentido, decíamos, es un gusto contar con ustedes. Eh, Esta forma de ir avanzando, ir distinguiendo hacia dónde vamos, la puso muy clara de proponer estas dimensiones, llegar a variables, traducirlos a indicadores, estas categorías y después pues, los reactivos y tener ahí pues ya cuestiones muy explícitas, muy directas y el apoyo que podemos tener en para ello, ¿no? Ahora con este Google Forms, efectivamente, pues de hecho nuestra encuesta para inscribirnos a este seminario y la asistencia, pues es Google Forms, por ejemplo, ¿no? Vaya que resulta interesante también, pero muy interesante esta propuesta de la investigación híbrida. Gracias, doctor Alberto. Paso ahora con el doctor Iscuatl Racaeli y pregunto en ese mismo sentido. ¿Cómo sé cuál es el método más adecuado para mi investigación? Y en este sentido, nos podría comentar los elementos del diseño metodológico de la investigación a manera de resumir todo lo que estamos tratando en esta sesión. Adelante, doctor Iscuatl. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con mis comentarios sobre la pregunta, también me gustaría enfatizar nuevamente que, pues, no es que exista un mejor método por sí mismo, ¿no? Eh, Muchas veces solemos también como docentes que guiamos u orientamos a estudiantes en estos procesos,
pues los vamos orillando o los vamos orientando hacia la metodología que dominamos o que a nosotros nos gusta, ¿no? Y entonces creo que más bien habría que dejar que nuestros estudiantes también vayan tomando sus propios caminos metodológicos, precisamente porque el mejor método es el que nos ayuda a obtener información de la realidad para responder a nuestras preguntas de investigación, ¿no? Ese va a ser el método más adecuado o el que se ajusta mucho mejor a nuestro proyecto de investigación. Entonces, si en algún momento escuchamos que alguien nos dice que por sí mismo un método es mejor que otro, yo considero que habría que huir de ahí y contárselo a quien más confianza le tengamos, porque parece que, o, bueno, a mí me parece que ese debate, pues afortunadamente se ha ido superando. Ahora entendemos que podemos utilizar ambos para poder tener un mejor acercamiento a la realidad. Y en este sentido, aquí también comparto dos preguntas que formaron parte de estos proyectos que previamente les comentaba. En el lado izquierdo tenemos una pregunta de correlación para poder identificar si había relación entre determinadas variables a partir de la percepción de estudiantes, ¿no? El dominio en el manejo de las plataformas, la percepción del aprendizaje y la experiencia en general que se tuvo en la modalidad virtual. Eh, Porque bueno, partiendo de la idea de que cada estudiante tenía un dominio distinto del manejo de las plataformas, eso puede tener alguna relación con su experiencia en la modalidad de aprendizaje eh, pues guiado u orientado por las tecnologías. En términos más sencillos, si yo tengo un bajo dominio de estas plataformas, seguramente me voy a desesperar o me va a parecer tedioso el hecho de estudiar bajo esa modalidad y también eso a su vez pudiera tener una relación con la percepción del aprendizaje. Si mi dominio de las tecnologías quizás es malo y no puedo hacer todas mis actividades tal y como se me piden, probablemente yo considere que no estoy aprendiendo lo que debería. Entonces, eso es lo que se buscaba de alguna manera conocer a partir de la percepción de los estudiantes. Y del lado derecho tenemos la otra pregunta en la que, pues, básicamente se plantea o se pretendía conocer cómo fue la experiencia de profesores universitarios en la construcción y transformación de su identidad y su ser docente a través de la práctica educativa en tiempos de pandemia. Y entonces eso requiere un abordaje distinto, un conjunto de herramientas totalmente diferentes para poder obtener información sobre ese proceso. Entonces, a partir de las preguntas y de todo el proceso que ha compartido también el doctor Alberto, pues podemos ir determinando qué camino tomar, si va a ser cualitativo, si va a ser cuantitativo, o si puedo integrar ambas metodologías. También se suele para estos procesos diseñar una matriz de consistencia en la que ponemos nuestras preguntas, nuestros objetivos, identificamos las variables o las categorías y además ubicamos de qué manera voy a obtener información de cada variable o de cada categoría para poder responder a mis preguntas y a partir de ahí tengo mayor claridad con relación a qué método se ajusta más a mi investigación. Entonces, como para ir puntualizando también sobre qué aspectos debo considerar para seleccionar el método más adecuado o pertinente para mi investigación, primeramente revisar el planteamiento de las preguntas y los objetivos de investigación, cómo los estoy formulando, hacia dónde los estoy orientando. Quizás pueda ser una pregunta descriptiva, quizás pueda ser una pregunta correlacional, quizás sea una pregunta en la que quiero conocer a profundidad por qué las personas piensan de determinada manera, ¿no? Y también el segundo punto es la magnitud de la población objeto del estudio. Y aquí aprovecho también, estaba viendo algunas de las preguntas que van planteando en el chat y preguntaban sobre esta cuestión de qué tan recomendable es utilizar el enfoque cualitativo para la investigación educativa. Primero puedo decir que por experiencia cualquiera de los dos enfoques es totalmente recomendable. Sin embargo, también en la experiencia en posgrados, cuando me ha tocado compartir con estudiantes de maestría que ya ejercen la docencia, que ya tienen
que ya están con un grupo de estudiantes, siempre están pensando en resolver un problema muy concreto de ese grupo de estudiantes. Y a veces son profesores, por ejemplo, de escuelas multigrado en la que toda la primaria tiene 15 estudiantes o la secundaria tiene 12 estudiantes. Entonces, son grupos muy pequeños. Quizás lo más adecuado sería tratar de plantear preguntas que me conduzcan a profundizar en el conocimiento de las experiencias, de las vivencias de este grupo de estudiantes para poder quizás hacer una intervención que me permita solucionar esas problemáticas concretas que lo aquejan, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la magnitud de la población, la pertinencia de los métodos. Debo pensar si lo que pretendo es medir o cuantificar las variables, obtener información numérica que yo pueda convertir a porcentaje, que yo pueda analizar a través de frecuencias o por medio de la media o algo más complejo como las correlaciones, diferencias de grupo, etcétera, ¿no? O si lo que me interesa es comprender el significado que los sujetos le dan a determinado fenómeno o a determinado suceso, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo le pregunte a un conjunto de sujetos qué tan buena era su conexión a Internet, con qué dispositivos móviles contaban para poder conectarse o tomar sus clases y realizar sus actividades, a que me cuenten cómo fue esa experiencia de vivir y de estudiar en pandemia, ¿no? Quizás hay factores como que algún familiar se enfermó y eso afectó el proceso de aprendizaje del estudiante. Eso no lo puedo ver de manera tan clara bajo métodos cuantitativos. Ahí sería mucho más apropiado lo cualitativo para poder profundizar en esas circunstancias y en el contexto que rodea al estudiante, ¿no? También pensar si busco generalizar mis resultados a una población mucho más amplia que comparte esas características, ¿no? O si lo que deseo es profundizar en las vivencias y en las experiencias. Y bueno, para ir cerrando también con la última pregunta, ¿qué elementos son los que integran o que conforman el diseño de la investigación? También en este punto habría que mencionar o recalcar que pues hay diferentes terminologías para este apartado de las investigaciones. La metodología, el diseño metodológico, el marco metodológico, estrategia metodológica, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este punto, aquí en la universidad estamos trabajando más o menos en un esquema similar al que les estoy compartiendo. Primero, cuál es el enfoque de la investigación, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa o vamos a emplear ambos métodos, ¿no? Y en ese punto habría que explicar si va a ser una investigación mixta, para qué voy a utilizar cada uno de los métodos, qué información voy a obtener bajo cada uno de estos dos métodos. A partir de ahí, habría que explicar de manera mucho más precisa o de manera más concreta cuál es el método. Si es una investigación cuantitativa, si el diseño será experimental o no experimental, si el alcance va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, si la obtención de la información va a ser de tipo transversal o longitudinal, toda esa caracterización de la investigación o esa ruta se tiene que especificar en este punto. Si es cualitativo, pues lo mismo, si es un método etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, entre otros más, ¿no? A partir de ahí también habría que especificar las características de la población. Aquí pongo varios términos porque también depende del enfoque, cambia el concepto que se utiliza. En lo cuantitativo estamos muy acostumbrados a utilizar los términos de población y muestra. En la parte cualitativa, pues hay diferentes tendencias, entonces hay algunos que les llaman informantes, otros que le llaman sujetos informantes o participantes, ¿no? También establecer las técnicas que voy a utilizar, recordando que las técnicas ya están establecidas, ya están definidas, lo que tengo que hacer es caracterizarlas y explicar cómo me va a servir esa técnica, que puede ser una encuesta, un test, hay inventarios, las entrevistas, la observación, el grupo focal, bajo qué modalidad de entrevista o de observación voy a realizar mi investigación, definir, detallar, describir, diseñar los instrumentos, el cuestionario o las guías de observación, las guías de entrevista,
y finalmente explicar el procedimiento de aplicación de los instrumentos y el procedimiento de análisis una vez que yo ya aplique mis instrumentos, cómo voy a sistematizar mi información, si voy a generar una base de datos, si voy a hacer las transcripciones y cómo pretendo realizar el análisis de esos datos o de esa información. Y bien, con esto concluyo esta segunda intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Squattle. Pues nos da esta forma también de visualizar cómo es que eh, podíamos elegir el método para nuestra investigación y toda esta parte de los elementos del diseño metodológico. Y es bien cierto, ¿no? Comúnmente nos inclinamos o invitamos a hacer investigación eh, por el enfoque propio que uno utiliza o de nuestros mentores, pero que claro, desde luego eso es muy válido, ¿no? Eh, pero también nos abre con estos comentarios, doctor, o nos permite conocer otro tipo de enfoques o acercarnos a otros enfoques que también resultan aparte de interesantes, productivas en el sentido de que pues podemos obtener otra información y su manejo de la misma. Y nos hace unas preguntas bien interesantes, ¿no? Para irnos ubicando en esta parte y efectivamente no mucho de cómo vamos a proceder cuando planteamos precisamente las preguntas. Si en esta es explícito, por ejemplo, que aparezca la correlación o que si es descriptiva o a partir de nuestra experiencia, ¿no? Considerar también esto que fue muy interesante, esto de la matriz de consistencia, ¿no? Eso nos permite también ir modelando lo que queremos hacer, considerar la magnitud de la población, si pretendemos medir o comprender significados, si se busca generalizar o profundizar todo eso nos va eh, permitiendo proponer de mejor manera nuestra investigación. Y bueno, entonces, bueno, hasta el momento pues hemos abarcado, por decirlo así, lo principal de esta temática, con los aportes que han hecho el doctor Squat y el doctor Alberto. Y en ese sentido, y a manera de ir cerrando esta parte de la intervención de nuestros ponentes, pues solamente me queda decir que, pues sí, el diseño metodológico, la investigación o con otros eh, eh, conceptos que se conoce mismo, pues puede sufrir algunos contratiempos, ya que el propósito del diseño es asegurar que los proyectos de investigación tengan un alto nivel de coherencia interna. Hay que aclarar que ningún diseño metodológico, ya sea cualitativo, cuantitativo, incluso mixto, es mejor que otro. Cada uno sirve para diferentes propósitos y su utilización está determinada por las necesidades que tiene el investigador en profundizar en su nivel de conocimiento de un problema o el fenómeno o realidad, e incluso las propias herramientas del investigador. Bueno, entonces ahora estamos muy a tiempo para la participación de nuestros asistentes. Entonces, daremos la palabra a los asistentes para que de viva voz o mediante el chat planteen sus preguntas, comentarios, para que el doctor Alberto o el doctor Iscoatl respondan ya en los comentarios que consideren pertinentes. Entonces, bueno, ya había invitado a plantear sus cuestionamientos, comentarios, y tenemos en realidad varios muy interesantes. Comienzo con uno por el chat y si alguien levanta su manita y lo quiere expresar, pregunta de viva voz, pues desde luego también es bienvenido, ¿no? Comienzo por una pregunta, me parece que es la maestra Sonia González del CECID 8. ¿Qué opina del software Atlas T para realizar investigaciones cualitativas? Les recuerdo que cualquiera de los otros ponentes puede contestar. Doctor Iscoat, doctor Alberto, adelante. Quien guste tomar la palabra. Doctor Alberto, adelante, por favor. Si me permites, doctor García. Bueno, a mí el tema del software
me apasiona, y cuando me toca revisarlo en campos académicos o como parte de la profesión académica, la profesión docente, pues resulta muy interesante hacer este tipo de observaciones en qué software es el adecuado, porque eso da cuenta de una, diría Ricardo González de Tlaxcala, de una transculturación digital en la función docente, ¿no? Eh, Desde 1995 hasta pues hace 5 años más o menos, la enseñanza de la computación estuvo ligada estrictamente así con nombre y apellido, a Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Era obligación de todos los estudiantes de todos los niveles educativos aprender Windows, Word, Excel y PowerPoint. Y vamos, fue una acción nacional de alfabetización que resultó necesaria y útil, ¿no? E incluso para los puristas del software libre, pues fue una oportunidad para que los colegas empezaran a usar tecnología. Pero la noción de saber computación ha quedado superada desde el 2005, ¿no? Cuando llegan redes sociales y cuando empezamos a tener perfiles y demás, me parece que nos queda chiquita esa noción de saber computación ligado a a la ofimática, a la oficina, a a la productividad. Entonces, creo que sí tendríamos que pensar, definir cuáles son los saberes digitales de los investigadores educativos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que usar un procesador de palabras, por supuesto, pero ¿qué nivel, no? Pues si voy a hacer una tesis, pues al menos debo de manejar estilos para crear índices automáticos. Tendría a lo mejor que estar pensando en un sistema mucho más eh, centrado en el texto y no en la edición, porque cuando escribimos en Word, nos tardamos más pensando si voy a usar Arial o Verdana, ¿no? O si voy a dejar un espacio o 1.5, o si doy un enter aquí o no, o si hago más chica la imagen para que no se salga de la página. Y ese tipo de reflexiones pues nos distraen de la escritura. A lo mejor tendríamos que pensar en usar látex para escribir, ¿no? Como lo hacen los biólogos, los químicos, los físicos. Eso vendría a trastocar nuestros conocimientos y nuestras habilidades digitales. Y en ese mismo sentido, tendríamos que trascender la hoja de cálculo, que es herencia de los contadores, ¿no? De antes de los 90, ¿no? Con COI, NOI, Aspel, todos esos programas informáticos que estaban, digamos, el usuario natural de la computadora de escritorio, pues es el contador, ¿no? Y nos heredó la hoja de cálculo que nos enseñaron por años, ¿no? Y creo que sí es muy útil. Excel es una herramienta comodín, ¿no? Que nos resuelve prácticamente todos los problemas que no logramos resolver en otras herramientas, pero en este nivel tendríamos que usar programas, digamos, de alta especialización para realizar nuestras investigaciones. En el tema de la investigación cualitativa, no solamente Atlas TI es importante, sino hay otros como digamos, todos los que son QDA, los Qualitative Data Analysis, ¿no? Y Atlas TI está muy bien posicionado, pero hay otros como MaxQDA o como Nudist o algunos de licencia abierta que te permiten hacer análisis pues de discursos, análisis de referencias, ¿no? Como el PostViewer junto con Zotero y Mendeley te permite hacer un estudio bibliométrico muy profundo y muy importante. Entonces, si es importante el Atlas TI, pues yo diría, ¿es importante el QDA para la investigación educativa? Sí lo es, pero también lo es el software para la manipulación de datos, ¿no? Como SPSS o la versión abierta del PSPP, o el Minitab o el Estadística u otros más del área técnica como MATLAB y el referente actual pues sería R, ¿no? Un investigador más técnico
se mueve con R, programa en Python y puede entonces incorporar el manejo de estos programas a su instrumental de opciones para la ejecución de investigación. Y finalmente, para no excederme en tiempo, tendríamos que considerar también las modificaciones que se hacen a estos saberes digitales propios de los investigadores, ¿no? A partir de la llegada de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? En el uso como copiloto, pero también con programas específicos como Rabbit Search, como Perplexity o Elicit, ¿no? Que te permiten organizar tu bibliografía, te permite plantear preguntas de investigación, ligar eso que decíamos hace rato con esta matriz o este esquema de operacionalización de variables y te permite ir trazando esta ruta desde la dimensión hasta la pregunta y las referencias que encuentran estas. Los repito, Perplexity, Elicit y Rabbit Search, ¿no? Con esos buscadores inteligentes, ordenadores de información, pues vale la pena, digamos, no hacen el análisis cualitativo ni cuantitativo, eso lo haría un copiloto, ¿no? Imagina una extensión, un complemento de Excel o de Google Sheet en el que tienes todas las respuestas que recuperaste de la encuesta del Google Forms, ¿no? Y ahora con un prompt le dices, dame el número de profesores que tienen como adscripción el Politécnico Nacional y que son mujeres, ¿no? Y entonces rápidamente, sin hacer la fórmula de igual a columna tal, con no, sí y solo sí, ¿no? Con un lenguaje natural, lo podríamos hacer con un complemento. Sería la participación, Ángel. Gracias, doctor Alberto. Doctor Lacalle, ¿gustaría comentarnos algo al respecto? Sí, solamente complementar que, bueno, las tecnologías son herramientas, hay que verlas como tales, no nos van a solucionar los problemas, no, no van a plantear los problemas por nosotros, sino que aún así debemos tener un conocimiento completo de todo el proceso, sobre todo estas herramientas como los que ya mencionaron, el SPSS, te facilita el proceso, ¿no? Lo hace más rápido, más fácil, pero aún así ese resultado tú lo tienes que interpretar o lo tienes que analizar, debes saber cómo. Es muy fácil en este tipo de programas solicitarle a la aplicación que te dé un resultado, pero debes saber qué estás buscando, qué es lo que quieres también. Entonces es muy importante que sí, hay que usarlos, pero no tengamos todavía esa esperanza de que van a hacer el análisis o la interpretación por nosotros. Eso todavía no nos corresponde realizarlo. Así que bueno, desde mi experiencia considero que sí nos facilitan muchas cosas, nos permiten sortear ciertos problemas que van apareciendo también en el proceso de investigación. Se mencionaban los formularios. Hoy en día son una herramienta que nos permiten tener un mayor alcance en determinadas circunstancias, pero también tiene sus riesgos, también tiene sus condicionantes, entonces hay que tomarlo simplemente como una herramienta que nosotros como investigadores debemos saber en qué momento voy a utilizar el martillo o en qué momento voy a utilizar el desarmador para hacer lo que pretendo hacer, ¿no? Solamente. Muchas gracias, doctor Escuar. Les recuerdo que está la liga para pasar asistencia ya en el chat. Y bueno, tenemos en realidad muchas intervenciones y muy valiosas. Espero podamos dar voz a todas ellas. Voy a tomar esta al azar, espero. Silvia Maffei nos pregunta, bueno, pregunta más bien, ¿qué opinan los ponentes de investigaciones documentales? ¿Sería válido una investigación de este tipo para una tesis? Cualquiera puede Bueno, comentar. inicio. No, Este,
Yo considero que sí, pero depende de la profundidad que se le dé. Es decir, una tesis documental y también depende del nivel del que estemos hablando, si es licenciatura o si ya es un posgrado, pero una tesis de naturaleza documental no debería quedarse como un mero ejercicio de compilación de citas y paráfrasis, ¿no? Sino que debe realmente realizar un análisis, una crítica de las fuentes que se están utilizando, quizás proponer una nueva vertiente, un nuevo camino desde el cual se pretende eh, conocer el fenómeno. Entonces, considero que sí se pudiera considerar como un producto para una tesis, pero con un nivel de profundidad bastante exhaustivo y que realmente sea un proceso analítico y crítico de las fuentes que se están revisando. Yo estoy de acuerdo, creo que habría que diseñar bien la investigación y si justifica que un análisis documental, una investigación documental va a dar respuesta a tu pregunta de investigación, entonces sí es, pues sí procede como un tema de tesis, como una tesis. Y bueno, nada más valdría la pena, digamos, sugerir que si la tesis o la investigación, acá en la Veracruzana le llamamos trabajos recepcionales, tiene un corte histórico, pues entonces pareciera que es el camino correcto, ¿no? O el único, ¿no? Para hacerlo, digamos, ahora que estamos con la polémica de los libros de texto, pues si vamos a revisar los libros de texto de las décadas anteriores, pues me parece que es completamente válido y que tiene el peso y que tiene la validez de un proyecto de tesis, ¿no? De licenciatura y hasta de maestría, siempre y cuando tenga claridad en los objetivos, en las preguntas de investigación, en el planteamiento del problema para que, pues para decir por qué estoy haciendo esta tesis. Si hacemos una revisión documental de algo que, pues, no sé, muy moderno, ¿no? Pues tendríamos que justificarlo por otro, este, por otro tema, ¿no? No el histórico, sino a lo mejor por el enfoque del análisis del discurso, ¿no? Si vamos a analizar los informes presidenciales de los últimos 10 presidentes, ¿no? Pues entonces tenemos ahí 6 informes cada año, 60, entonces en total, pues habrá que hacer un análisis, ¿no? Y si lo metemos a Atlas TI y entonces hacemos esta investigación, digamos, documental, ¿no? No necesito ir al palacio o a preguntarle a alguien porque tiene este enfoque digo, lo volví a hacer histórico, pero si vemos cuál es la postura de la UNESCO ante la inteligencia artificial, 2 puntos, análisis del discurso de la organización, pues también pudiera ser, ¿no? Y creo que podríamos ligarlo con la pregunta del uso de Atlas TI en la investigación educativa o de los QDA, pues sí es importante y útil siempre y cuando se justifique, ¿no? No hay que poner la tecnología o el instrumento eh, por delante de la investigación. Hay que poner primero la pregunta de investigación, esta duda original y a partir de eso ver cuáles son las formas pues para abordar la temática. Ángel. Muchas gracias por sus intervenciones. Del CECIT 9, el maestro Adolfo Morales pregunta, yo quisiera saber qué tan válido es usar inteligencia artificial para ayudar con el procesamiento de la información de una investigación de tipo cualitativo. Adelante. Quien Si guste quieren sigo comenzar. y soy breve. Yo creo que es válido, pero como ya se dijo, no es el piloto automático, ¿no? O sea, no es Alexa, hazme la tesis. O sea, sí hay que usar la herramienta y hay que conocer
los parámetros y la configuración y el tipo de prompt y en fin, ¿no? El tipo de instalación que requiere para la herramienta que estás utilizando como complemento o extensión para que tú puedas hacer uso de esta solución, ¿no? Digamos, podríamos cuestionar, depende sería la respuesta, ¿no? ¿Pueden los niños de secundaria usar la calculadora? Depende. Si están en la materia de matemáticas y les están enseñando aritmética, pues no la pueden usar, ¿no? Porque lo que queremos es que aprendan a usar o que conozcan el algoritmo para que resuelvan problemas de aritmética. Pero si están en la materia de física o de ciencias y lo que tienen que hacer es despejar una variable y operar, digamos, sacar la raíz cuadrada de un valor, pues ahí sí la pueden hacer, pueden hacer uso de la calculadora porque lo que está revisando el profesor no es la aritmética, sino el despeje, ¿no? Entonces, si tú estás enseñando en clase de metodología a hacer análisis cuantitativo, pues a lo mejor primero les enseñas a pie, ¿no? A hacer algunos ejercicios, pero ya que si digamos el proyecto en general grande es la tesis, creo que sí podría hacer uso de la inteligencia artificial. Y para seguir con el tema, me preguntaría, ¿y es posible usar inteligencia artificial para redactar textos en la tesis? Y la respuesta también es depende. Y podríamos pensar en dos tipos de textos, en los textos mecánicos y en los textos que requieren de un esfuerzo cognitivo. Los textos mecánicos, como el subtitular, transcribir, hacer un resumen, hacer una traducción, pues claro que lo podemos hacer con inteligencia artificial, ¿no? Aunque tengamos ese sentimiento de culpa de, ay, pero me hizo la traducción, pues sí, pero no comprometí ni mi postura ni mi pensamiento. Pero los que requieren de un esfuerzo cognitivo, eso sí hay que hacerlos conscientes por dos cosas. Primero, por el respeto a la autoría propia, pero además, segundo, para plasmar la autoridad, digamos, autoría y autoridad. Autoría porque yo voy a afirmarlo y autoridad porque gracias a mis estudios soy capaz de decir lo que he plasmado en ese papel, ¿no? Entonces, para complementar la pregunta de la inteligencia artificial. Gracias, Alberto. Doctora Tlacayo, por favor. Sí, Sí. pues suscribo totalmente las palabras del doctor y agrego que también hay que considerar que la investigación tiene como finalidad el desarrollo de un conjunto de habilidades. Mencionaba ahí el esfuerzo cognitivo. Tenemos que desarrollar habilidades de la lectura, la comprensión, la interpretación, el manejo de datos e información. El formular una pregunta tiene también un nivel de dificultad. Entonces, considero que podemos utilizar estas herramientas para facilitar o sistematizar ciertos procesos, pero tener un límite hasta dónde para que también nosotros tengamos esta posibilidad de desarrollar nuestras propias habilidades o nuestros estudiantes. Y porque algo que siempre le menciono también a los estudiantes es que la investigación nos especializa en ciertas áreas del conocimiento, que tiene que ver quizás con esta cuestión de la autoridad que mencionaba el doctor. Entonces, si me voy quitando partes del proceso, no voy a tener un dominio total de ese resultado o de ese producto. Entonces, lo ideal es utilizar estas herramientas en determinados momentos, pero también hacer mi propio esfuerzo, tener mi propio dominio de todo este proyecto de investigación para poder desarrollar estas habilidades cognitivas y que implica este proceso de investigación. Muchas gracias, doctor Iscoatl. Miren, nos estamos acercando al final de la sesión. Hay preguntas que por cuestiones de tiempo no va a ser posible comentarlas, pero comentamos con nuestros ponentes, están en toda la disposición de atenderlos. Y precisamente es parte de lo que pretende este seminario, ¿no? Tratar de hacer redes para acercarnos a la investigación educativa de diferentes maneras. En ese sentido, antes de terminar formalmente esta sesión, quisiera
que nos comentaran brevemente o nos dieran las últimas palabras de esta sesión, cada uno de estos ponentes, para terminar esta sesión. Sí, les doy la palabra para que nos comenten brevemente lo que consideren pertinente acerca de lo que comentamos en esta sesión. Doctor Alberto, si nos quiere comentar al respecto, sus últimas palabras. ¿Cómo no? Yo creo que hacer investigación es una labor muy interesante y que si podemos hacerla, estamos en una situación de privilegio. Y en ese sentido, pues creo que habría que hacer conciencia de este privilegio, de que hacer investigaciones, hacer una pausa en el mundo, en la vida y observar y documentar y tratar de entender, ¿no? Decían en el chat, no siempre de dar soluciones, pero sí de proponer visiones o proponer nuevas formas de interpretación o de categorización del mundo. Entonces, si ustedes, colegas, están haciendo la función de profesor como investigador, o son investigadores, o están haciendo un posgrado, reconozcan esto como un privilegio, disfruten la investigación bueno, pues comentar que cuando concluyen la investigación, en ese momento no hay nadie más informado, más experto o experta en el tema que ustedes mismos, en el mundo. Entonces, siéntanse con la autoridad de reconocer que al concluir una investigación, nadie más, ni sus autores, ni sus marcos teóricos, ni sus profesores, ni sus directores mismos, saben tanto de esa investigación como ustedes, porque han hecho el proceso desde la documentación hasta la redacción de conclusiones o discusión, ¿no? Y bueno, pues eso es algo pues de los placeres del investigador, ¿no? El lograr concluir y el sentirse satisfecho. Y bueno, y los invito, aprovecho el espacio, a acercarse a nuestro grupo de investigación en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior en la Universidad Veracruzana. Yo coordino el doctorado en Innovación en Educación Superior. Tenemos convocatoria en febrero. Es un programa del Sistema Nacional de Posgrado, con toda la certeza o incertidumbre que eso implique, ¿no? Empezaríamos en agosto del próximo año nuestra segunda generación. Tenemos temas importantes sobre innovación. Tenemos algunos materiales sobre saberes digitales en la plataforma México X, que es de acceso abierto, los cursos de saberes digitales y de diseño de experiencias educativas virtuales, apoyar al Colegio de Bachilleres en un curso de nueva escuela mexicana para media superior, y bueno, pues todo eso es de acceso, yo diría, prepagado, ¿no? Porque ya me pagaron mi sueldo y entonces ya ustedes ya no tienen que pagar nada porque ya mi universidad me ha pagado. Entonces ustedes pueden entrar de manera gratuita a los cursos, a los programas de doctorado de prácticamente todas las universidades. Y bueno, pues agradezco al Politécnico y a los organizadores y a ustedes su asistencia. Gracias. Gracias, doctor Alberto. Nada que agradecer, es para nosotros el honor y gusto de tenerlo aquí. Doctor Ixcuatl Tlacaile, por favor. Sí, muchas gracias. Pues para cerrar esta sesión me gustaría pues enfatizar en que este apartado de la metodología es sumamente importante porque es la manera en la que nosotros explicamos cómo vamos a llegar a determinados resultados de investigación o a determinadas conclusiones. Entonces, la credibilidad, la validez de nuestras investigaciones radica en cómo explicamos esta parte, qué tan detallados y minuciosos somos en esto. Precisamente si recordamos cuando se estuvieron desarrollando las vacunas para COVID, algunas vacunas pues fueron muy criticadas, aparentemente por esta cuestión de no explicar muy bien sus procesos, ¿no? U ocultar datos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy transparentes. Recordemos que estamos produciendo conocimiento científico y por lo tanto debemos dar esa certeza o esas garantías de cuál fue el camino y los pasos que dimos para poder obtener la información, analizarla y afirmar determinadas cosas. Y pues también compartirles por medio del chat
un par de enlaces del libro que publicamos en la universidad, en el que están las experiencias de compañeros y compañeras docentes en estos periodos de pandemia. Estamos trabajando en un proyecto similar ahora para los estudiantes que también narren estas experiencias de cómo vivieron estos procesos. Próximamente, también en un par de meses, espero que se pueda ya publicar y pues estamos en construcción en el grupo de investigación de la Universidad Mesoamericana también de una página, un sitio web en el que, bueno, hemos ido desarrollando un conjunto de proyectos como una revista de divulgación científica y cultural en el que participan nuestros estudiantes y docentes, también para ir generando estos espacios para que desde la licenciatura los estudiantes tengan esta posibilidad de escribir y de publicar sus proyectos. Tenemos diferentes licenciaturas, entonces también no solamente hay textos académicos, sino cuentos, poesía, hay estudiantes que dibujan, ¿no? Entonces todas estas expresiones pues deben tener un espacio para poder compartirse, porque la finalidad del conocimiento es esa. Si no se comparte el conocimiento, pues definitivamente no sirve, así que también me pongo a su disposición para pues cualquier duda o continuar con estas preguntas y esta charla, pues ya vía correo electrónico. Muchas gracias a todos y gracias también al Instituto Politécnico Nacional por su consideración. Muchas gracias, doctor Tlacaile. Bueno, voy a cerrar la sesión del día de hoy. A nombre de la licenciada María Alejandra Godoy Santos, directora de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, agradezco al doctor Alberto Ramírez Martinel y al doctor Iscuat Tlacaile García Morales por esta enriquecedora experiencia de compartir su conocimiento y todo lo que han vertido en esta sesión. La verdad ha sido para nosotros una exquisitez. Muchas gracias. En realidad, un fuerte abrazo por acompañarnos en esta sesión. Y les voy a pedir, en la medida de lo posible, si podrían abrir su cámara para tomar una foto y quede registro de este seminario. Muchas gracias a todos. Y al mismo tiempo les comento, o los invito más bien para la próxima sesión del seminario. La tercera sesión del seminario, de este sexto seminario de investigación educativa del IPN, se llevará a cabo el próximo martes 31 de octubre, igual a la misma hora, 11 de la mañana, con el tema la recolección de datos. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, doctores, por esta enriquecedora Ahorita en la página, participación. Gracias a el todos y CITEC gracias por y esas el programa cámaras. y ya son. Muchas gracias, doctor. Bonito día. Muchas gracias a todos. Pasen un lindo día, doctor Alberto, doctor Iscual. Un abrazo desde la Ciudad de México con toda la gratitud politécnica. Mil gracias. Y seguimos en Un abrazo para comunicación. ambos desde Puebla. También Gracias. felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.